Sobre el gobierno privado indirecto. 9. Soberanía y propiedad. El repliegue de las sociedades africanas sobre ellas mismas tiene lugar en un contexto marcado por el desmantelamiento progresivo del Estado y por la negación de legitimidad de su intervención en el campo económico en nombre del aumento de la eficiencia. No hay que olvidar que las políticas que han conducido al desmantelamiento progresivo de la potencia pública se apoyan en la idea de que el Estado, en tanto que estructura productiva, ha fracasado en África y que la organización económica regida por el libre juego de las fuerzas del mercado representa la forma más eficiente de asignación óptima de los recursos. La puesta en práctica de esta idea en términos de política económica ha conllevado, entre otras cosas, la venta de activos públicos, la liberalización de los monopolios de derecho, la privatización de bienes y servicios colectivos, la modificación de legislaciones aduaneras, la revisión de los tipos de cambio. En resumen, una transferencia total o parcial de todo aquello de titularidad pública a entes privados. Si en un plano estrictamente económico numerosas experiencias tienden a minimizar las consecuencias de un cambio en la propiedad del capital y señalan el carácter relativamente secundario de la propiedad respecto a otros criterios, estructura de los mercados, elección organizativa y estratégica de las empresas, grado de recurrencia, disponibilidad del factor trabajo, relación entre coste salarial y productividad, calidad del capital humano. No es menos cierto que, en el contexto africano, estas operaciones modifican fundamentalmente los procesos de asignación de las riquezas, reparto de ingresos, regulación de los equilibrios etnorregionales y las nociones propiamente políticas de bien público y de interés general. Por otro lado, en ausencia de efectos propiamente económicos, aumento del intercambio basado en la explotación de una ventaja comparativa, las políticas que acabamos de mencionar han abierto la vía a luchas encarnizadas por la concentración y tras ello la privatización del poder de coacción, así como de los medios que lo hacen posible. El agravamiento de estas luchas no tiene sentido en sí, salvo por el hecho de que disponer de estos medios permite sacar ventaja de otras luchas en curso para la apropiación de beneficios y porcentajes anteriormente concentrados en manos del Estado. Dicho de otra forma, existe ahora en África una relación directa entre la primacía de la sanción mercantil, el aumento de la violencia y la implantación de organizaciones militares, paramilitares o jurisdiccionales privadas. Varios interrogantes se plantean tras estas dos observaciones. Por un lado, ¿cómo se lleva a cabo la lucha para la concentración de medios del poder de coacción anteriormente mencionado? ¿Y en qué condiciones permitirá construir un orden político sobre los escombros del que le precedió? ¿Qué otras condiciones amenazan con desembocar en el fracaso mismo del Estado como tecnología general de dominación? ¿Y qué otros dispositivos y organizaciones tomarán su relevo? Por otra parte, dado que la economía siempre conlleva el empleo de una fuerza legal o ilegal, ¿bajo qué condiciones puede el poder de coacción, así concentrado, ser reconvertido en productividad del trabajo? ¿Y qué otras condiciones amenazan con convertir la violencia de facto en puro desorden y pillaje, en lugar de tener una orientación económica? Algunos indicios arrojan luz sobre estas preguntas. Por un lado, la concentración de los medios del poder coactivo difícilmente puede realizarse a partir de recursos tradicionales, es decir, aquellos hasta ahora utilizados por el Estado. Estos recursos sencillamente dejan de existir, o bien ya no están disponibles en las mismas cantidades. Como mucho, es el propio Estado el que ya no existe en tanto que ente dominante. Nominalmente existe todavía un poder central. Su organigrama sigue más o menos intacto, al igual que el sistema de la titularidad o el formalismo de sus rituales y sus declaraciones. La capacidad de nominación, asignación de competencias, sigue en manos del autócrata. En algunos casos persiste un imaginario administrativo, pese a que las instituciones y la burocracia que supuestamente lo encarnan se hayan derrumbado. Muy a menudo
Deja de existir jerarquía y organización piramidal centralizada como tal. Las órdenes emitidas desde arriba rara vez se ejecutan, o si lo hacen, es siempre con profundas torceduras y modificaciones. Los interlocutores cambian constantemente y a todos los niveles. Como las atribuciones oficiales no siempre corresponden a poderes reales y efectivos, no es extraño que autoridades superiores deban rendir cuenta ante autoridades de un nivel inferior. Allí donde existen y se ejercen poderes reales, lo son, no en virtud de una ley o una norma, sino a menudo sobre una base de arreglos puramente informales, contingentes y susceptibles de ser revisados en cualquier momento y sin previo aviso. Algunas instancias inferiores de autoridad respecto a la ley y las reglas disponen de poderes e influencias más amplios que las instancias superiores. Dado que la mayor parte de las operaciones se realiza de forma oral, la actividad administrativa ya no queda necesariamente reflejada en documentos escritos. En la práctica, ninguna función implica a priori un aprendizaje profesional, pese a que, en teoría, esta regla sigue vigente. El trabajo del funcionario ya no exige una dedicación completa al cargo que ocupa. El burócrata puede, de hecho, ofrecer su fuerza de trabajo para otros fines durante el tiempo originalmente reservado a sus funciones. Puede incluso vender esta fuerza y convertirla en una fuente de retribuciones o rentas privadas que vienen a sumarse a su salario, si es que todavía lo cobra. Queda desde ese preciso momento a su propio servicio. En algunos casos, su trabajo ni siquiera se ve ya recompensado con un salario. Se establece un presupuesto formal, pero este se ejecuta según criterios puramente contingentes e informales. Proliferan, en efecto, no ya centros autónomos de poder, sino núcleos y enclaves en el centro mismo de aquello que, hace poco, hacía las veces de sistema. Estos núcleos y esta serie de enclaves se solapan, entran en concurrencias unos con otros y algunas veces forman redes. Constituyen, en cualquier caso, eslabones de una cadena flácida e inestable en la que ciertas decisiones paralelas coexisten con decisiones centralizadas. De ahí los numerosos cortocircuitos, las frecuentes torsiones y cambios de reglas, el carácter estructuralmente imprevisible de las acciones, la amalgama de situaciones de entumecimiento, la inercia y los movimientos bruscos, erráticos y acelerados. Si esta situación no permite calificar ciertas sociedades africanas poscoloniales como sociedades sin Estado, no es por ello menos propicia a la aparición en buena parte del continente de situaciones semiconstitucionales de desdoblamiento del poder, jerarquías formales y paralelas, redes públicas y redes ocultas, con la finalidad de entender el alcance de las diversas formas de privatización de la soberanía. Recordemos una vez más que la lucha por la concentración y tras esto por la privatización de los medios del poder coactivo tiene lugar en un contexto caracterizado, por una parte, por la desregulación mundial de los mercados y los movimientos de capitales, y por otra, por la incapacidad de los estados africanos postcoloniales de regular los sueldos o incluso de recaudar impuestos. Las funciones supuestamente públicas y las tareas de soberanía son ejercidas cada vez más a menudo por operadores privados y con finalidades lucrativas. El soldado y el policía viven a costa del ciudadano. El encargado de un servicio administrativo vende la licencia pública y se embolsa el producto. ¿Cómo se institucionaliza este dispositivo de dominación y termina por participar en esa forma de regulación que hemos acordado en llamar gobierno privado indirecto? Podríamos hacer aquí alusión a la noción de descarga introducida por M. Weber, para quien designa un conjunto de operaciones cuya ejecución recaía originalmente en manos del Estado, pero que en un momento dado son retomadas por esbirros, convirtiéndose así en los cimientos del sistema feudal oriental. El sistema de la descarga proviene, según Weber, de la degeneración de la economía monetaria y del riesgo, y de una recaída de la economía del trueque en los sistemas políticos orientales. En realidad, Weber distingue varios tipos de descargas, según se trate
del Egipto Ptolemaico, la India, China o el Califato a partir del siglo X. En uno u otro de los modelos ocurrió que la recaudación de los impuestos se dejó en manos de poderes privados o de soldados que eran pagados con las tasas recibidas. Ocurrió con la recaudación de impuestos lo mismo que con el sistema de la leva. De esta forma, se puso en marcha progresivamente un conjunto de instituciones que, a semejanza de las instituciones de vasallaje del periodo feudal, disfrutaban de un amplio margen de autonomía, tanto en los niveles superiores como en los inferiores. Según la concepción de Weber, el sistema de descarga, en tanto que técnica de gobierno y procedimiento de formación de la propiedad, no expresaba un rasgo cultural propio de Oriente. De hecho, es este mismo tipo de dominación el que permitió administrar Roma cuando el imperio se transformó en Estado continental. Pero, a diferencia de Occidente, la extorsión de los impuestos triunfó en Oriente sobre las formas de explotación relacionadas con el trabajo, lo cual tuvo como consecuencia el aumento de riesgo de recaída en una economía de trueque. La secuencia histórica en curso en África no reproduce exactamente el modelo weberiano de descarga. Por un lado, pese a que existan en varias partes del continente recaídas hacia la economía de trueque y pérdida del valor de la moneda real, el fenómeno principal es la práctica del trueque en el centro mismo de la economía monetaria, como atestiguan ejemplos de prefinanciamiento de los ingresos del Estado, venta anticipada de recursos mineros a cambio de adelantos presupuestarios, la alienación masiva de los bienes mineros y territoriales a empresas u agentes privados deudores de renta. Por otro lado, el contexto general en el cual tienen lugar los desarrollos en curso es el de un desabastecimiento extremo. Este remite, en primer lugar, a la crisis de subsistencia experimentada por varios países que engloba diversas formas de escasez y dificultades de aprovisionamiento. Cierto es que su intensidad es variable según las regiones y que los contrastes entre ciudades y campos ricos, menos ricos y miserables son impresionantes. Pero en muchos lugares los recursos de las familias han sufrido mermas a veces drásticas, a la vez que se hacían notar presiones de todo tipo, impuestos y pagos diversos, dispersión y fragmentación de la propiedad, endeudamiento, préstamos, peso creciente de los alquileres en la renta. Esta crisis de subsistencia subraya el agrietamiento de las condiciones en las que los africanos de final de siglo determinan el valor y el precio que atribuyen a toda clase de empresas y bienes, o a la modificación de las equivalencias que tenían por costumbre establecer entre las personas y las cosas, e incluso entre la vida y la muerte. Un aspecto central de esta crisis de subsistencia concierne la dinámica de las relaciones entre lo que podríamos denominar dinero real y su anverso, así como la extrema volatilidad de los precios. La depreciación de las monedas ha conllevado en casi todos los lugares una bajada drástica del precio de los bienes no intercambiables. Este ha sido particularmente el caso en la remuneración real del trabajo. La inflación sobre el precio de los bienes de primera necesidad ha provocado reacciones en cadena. Muy a menudo, el cambio de paridad de las monedas no ha tenido efecto en la competitividad de las economías, justo cuando la factura de las importaciones necesarias para la producción se hacía más importante. La fluctuación de precios y el encarecimiento se han visto acompañados por una escasez de dinero sin precedentes. Regiones enteras son arrastradas a un proceso de expulsión de la economía monetaria, pues las capacidades del Estado de conseguir flujo de efectivo en la forma de impuestos nunca había sido tan débil. Respecto a los conflictos armados, al despliegue intensivo de la violencia que imponen en todos lados los procesos de restauración del autoritarismo y la desregulación de la economía, las condiciones para la puesta en marcha de los poderes privados se realizan progresivamente. En contextos de guerra, esta evolución se traduce en la tutela de población civil que no ha podido encontrar refugio y seguridad en otra parte.
A veces se ponen en marcha amplios sistemas de producción basados en el trabajo forzado y la recaudación de tasas informales, entrega de alimentos, de leña, transporte y otros servicios. Se forman patrimonios gracias a las acciones armadas. En ocasiones, la población es sencillamente masacrada, pues los guerreros postcoloniales no buscan transformarse en una suerte de amos corporales, cuyo objetivo sería explotar la fuerza de trabajo de este patrimonio humano o convertirlo en dependiente. En estas condiciones, la finalidad de la guerra no es la explotación económica. Otra economía y otras formas de ejercicio del poder aparecen en los campos de refugiados y en los lugares de reagrupamiento forzoso. La constitución de los ingresos se realiza entonces por la recaudación de impuestos que son, en gran medida, un pago de derecho a la protección individual. Por no conceder feudos a los guerreros que son cada vez más a menudo niños, los señores de la guerra les garantizan el derecho de lograr beneficios y exenciones en especie. Esta concesión se realiza mediante el pillaje de tiendas, hogares y plantaciones, y mediante la confiscación de propiedades pertenecientes a las víctimas de la guerra. Por su carácter puntual y fluctuante, imposibilita a los guerreros el sometimiento a las poblaciones no armadas a formas de trabajo que tendrían como resultado el control corporal que ejercerían sobre ellas. Así, en todas partes, la guerra, pero no únicamente, se ve acompañada del auge de una cultura de la inmunidad que explica que se asegure protección a actores privados culpables de crímenes probados. A modo de ejemplo, las tropas se aseguran el derecho al pillaje y a la violación. Las ciudades y los pueblos son saqueados. Los recursos naturales se subastan. Se da la muerte públicamente, a menudo mediante arma blanca. Se buscan deliberadamente los efectos del terror y nadie es perseguido por ello. Las exenciones fiscales y la inmunidad judicial también se otorgan a aquellos que, por ocupar posiciones dominantes en las ruinas del aparato estatal, han sabido reconvertirlas en posiciones propicias al enriquecimiento en los circuitos regionales, nacionales e incluso internacionales de la economía sumergida. Esto también se aplica a cierto número de agentes extranjeros, de redes ocultas, de organizaciones supuestamente humanitarias ampliamente establecidas o recientemente instaladas en estos países. Según las circunstancias, guerra y austeridad también crean las condiciones de una extensión de la dominación más allá del perímetro del linaje. También son propicias a la formalización de nuevos dispositivos de la servidumbre y la dependencia. Por tanto, la cuestión no consiste tanto en saber si existen indicios de un sistema de descarga y fragmentación de feudos, sino en qué condiciones los poderes privados que se están poniendo en marcha lograrán utilizar el poder coactivo para constituir patrimonios, arrogarse derechos de autoridad y competencias jurisdiccionales públicas y dotarse de una inmunidad lo suficientemente sólida como para permitir la cristalización a largo plazo de dispositivos de servidumbre productiva y, por tanto, capaces de originar un modelo de capitalismo inédito.